Tercera pregunta de nuestros usuarios. ¿En qué momento crees que se podría dar la adopción masiva de las cripto? Esta pregunta es complicada porque cuando pensamos en adopción masiva, creemos que habrá un punto final en el que todo el mundo, todo el planeta Tierra, haya una adopción increíble y que todo, pero nada, ninguna innovación, ninguna creación, ninguna tecnología ha sido homogénea en el mundo. O sea, siempre ha ido por fases. Por fases me refiero a, dependiendo de la cultura, dependiendo de cuánto de avanzado sea ese país, de cuánto de conectado esté con el mundo. Entonces, irá yendo por zonas y de hecho ya lo estamos viendo, pues vemos como por ejemplo El Salvador, pues tiene una adopción adelantada cuando no lo imaginábamos que un país como El Salvador pudiera ser pionero en este sentido y encontramos que hay pues países como China que de repente le dice adiós a todos sus mineros y esto le crea una desventaja que en otro momento, después de 10, 20 años, 30 años, sufrirá por haber hecho este tipo de decisiones. Entonces, vamos viendo cómo en diferentes países toman diferentes decisiones y eso va generando que nunca haya un proceso estándar para todo el planeta. Y de hecho, desde mi perspectiva y desde mi creencia, nunca será 100% adopción. Habrá países que estén en un bando a favor y otros en contra. Siempre habrá pros y contras respecto a esto. Y esos tendrán una diferenciación en los que desde mi perspectiva, y esto es lo que crea lo que yo llamo bitcoinismo y la nueva era de Bitcoin, unos prosperarán y otros sufrirán. Aquí cito a Álvaro de María, que pone una comparación con la pólvora, cuando se conoció la pólvora, hay países que bueno, no eran países en ese momento, pero hay naciones o eh, lugares en los que sí se adoptó la pólvora y tuvieron una ventaja competitiva contra los demás, contra todos sus vecinos. Básicamente porque si tú hasta ese momento luchabas con espadas y hay alguien que adopta la pólvora y tiene rifles que puede matar a tus adversarios a distancia, el mejor espadachín puede ser derribado por un niño de 12 años con una pistola solo porque exista la pólvora, tiene un avance contra ti, tiene una ventaja competitiva. O si tú has creado unas murallas increíbles en tu castillo, pero llega un momento en el que tienes unos cañones que con pólvora las destruyes, cambia las reglas del juego en todo. Entonces, quienes no adoptan, quienes creen que simplemente ese polvo negro no sirve para nada y creen que es un polvo más y no le hacen caso, y quienes sí adoptan ese polvo y lo utilizan como una herramienta, están adelantados y acaban siendo más prósperos al final. Claro, muy, Veo que, muy bueno el que sí. ejemplo. Bueno, veo que sí que pone lo del tiempo que estábamos hablando, los 9 minutos. Pero bueno, lo último, y acabamos con esta pregunta. em, la adopción siempre va a ir en relación a la necesidad. Siempre. O sea, ¿cómo vamos a ver que culturas o que naciones vayan a adoptar más o menos, o incluso los ciudadanos? Porque a lo mejor, aunque en un país no se acepte, los ciudadanos, dependiendo de la necesidad que tengan, empezarán a utilizarlo de forma paralela, quieran o no los estados. Y eso pasa, lo podemos ver, es una mala comparación, pero lo podemos ver con las drogas. A pesar de la lucha contra las drogas que hay desde hace años, no se erradican. Y esto es porque hay un reclamo por parte de una gran parte de la población. Entonces, cuando hay necesidad, es aún más fuerte que eso. Si hay una necesidad porque hay un dinero que no tiene valor, y lo estamos viendo en países como Venezuela, Argentina, Turquía, muchísimos países en los que tú como Estado destruyes tu moneda, empobreces a la población.
se genera necesidad y esa necesidad busca alternativas. Y cuando hay una alternativa, como puede ser Bitcoin, va a crear adopción de forma inevitable. La gente se busca la vida y lo va a acabar utilizando. Y es inevitable, no se puede evitar, porque siempre que haya una salida, se va a tratar de buscar. Entonces, esa adopción se va a ver en aquellos lugares en los que haya más necesidad. Aquí, por ejemplo, en España cuesta mucho más ver esa necesidad porque lo vemos como un activo de inversión y simplemente, pues bueno, hay gente que no tiene problemas en ese sentido, no tiene problemas económicos en el sentido de que la moneda euro pues tampoco está demasiado en peligro, ahora, aunque cada vez va más en esa dirección, pero sí que vamos viendo cómo en lugares donde más se necesita es donde más adopción habrá. Fantástico. Pues una de las preguntas que a mí más me cuesta hasta hacer, pero Oh. te la voy a hacer. ¿Qué piensas de los ETF Spot? ¿Crees que la SEC los autorizará? Referido a Bitcoin, por supuesto. Uh-huh. Es un punto que, bueno, yo creo que es solo cuestión de tiempo, porque a SEC cada vez le queda menos argumentos, ya que ha autorizado otro tipo de ETFs más complejos, o sea, más complejos en el sentido de que generan más riesgos que este, porque este es spot, es Bitcoin directamente. En cambio, ha aprobado otros que suponen pues apalancamientos o más Futuros. especulativos, ¿no? O de futuros o de otras cuestiones y este es simplemente comprar Bitcoin como tal. Y creo que esto también va a cambiar hasta ahora como han sido pues las instituciones, la posibilidad de acceso a compras por otras entidades de mayor envergadura, aunque tengo ciertas dudas respecto a cómo afectará directamente al precio de Bitcoin, porque la mayoría de gente cree que estos ETFs van a comprar directamente a mercado y que eso afectará directamente al precio de mercado. Pero yo tengo muchas dudas de que esto sea así y en uno de los últimos post que hago en mi newsletter he hablado sobre esto también porque el precio de Bitcoin no está realmente reflejado por lo que debería ser. Y no me refiero solo al valor, sino a que lo medimos en base a los datos que tenemos y esos datos salen de los exchanges y en los exchanges pues nosotros medimos por esas personas, entidades o personas físicas que tengan una cuenta y que compren en esos exchanges, pero hay muchas otras instituciones que no compran en Binance o Coinbase o Kraken o lo que sea, no compran ahí directamente. Básicamente porque si tú eres una grandísima institución y tú vas a comprar, no sé, 200 millones o algo así, no tendría mucho sentido que vayas al mercado porque no hay el volumen, o sea, sí que está el volumen, pero te irías comiendo muchas de esas, o sea, te irías comiendo, moverías el precio y tú no quieres comprar más caro, lo que quieres es acordar un precio y comprar. Entonces lo que haces es ir al over the counter y esos over the counter a veces son exchange que no van directamente las órdenes a mercado, pero a veces ni siquiera son exchange, a veces son incluso personas físicas. Yo personalmente, de hecho, mira, el viernes pasado yo he estado físicamente haciendo operaciones de este tipo en los que se hacen en persona. Entonces, cuando se hacen en persona, tú pagas, ya sea por transferencia o como quieras, hay otras formas de hacerlo, pero también puedes hacerlo por transferencia. Si yo te paso a ti una transferencia y tú me mandas a mí unos bitcoins o al revés, ahí no se ve reflejado en el precio, no mueve el precio público de Bitcoin. Entonces, cuando se hacen ese tipo de operaciones, no van a variar. Otra cosa es que en base al FOMO, en base a que la gente que opera en esos mercados
En el momento en el que se incluye un ETF spot de Bitcoin, digan, wow, ya, entonces ahí sí que entren como locos, eso sí hará que mueva el precio. Entonces, ¿está vinculado? Sí. Relacionado directamente, no tanto. Entonces, bueno, esa es mi opinión y creo que sí mejorará igualmente en general a Bitcoin. Claro que sí. ¿A quién se compra over the counter? ¿A los mineros? Efectivamente, por ejemplo, bueno, no solo los mineros, también a personas como podemos ser nosotros o que han entrado antes en Bitcoin y tienen mucha cantidad de Bitcoin y van desprendiéndose de esos Bitcoin. Yo lo que hago es conectar personas que quieren comprar y quieren vender muchas veces. No, no es solo mi trabajo, pero muchas veces me llaman por esto porque conozco a mucha gente y llevo mucho tiempo. Entonces, pues al final, si alguien quiere comprar o vender, muchas veces me contactan, pero no es esta mi profesión habitual ni nada por el estilo. Y una de las formas también es eso, comprar directamente a mineros, los mineros constantemente, ya no tanto, pero antes sí que era la forma habitual de pagar los costes. Es decir, tú tienes, claro, tú extraes bitcoins y tienes unos costes que sufragar de electricidad, de equipo, de personal, de todo lo que conlleva la infraestructura y por lo tanto, eh, como tu recurso es el bitcoin que extraes, tienes que vender parte de ese bitcoin o la totalidad de ello para poder sufragar. Entonces, ¿quién te compra eso? Bueno, pues muchas veces son este tipo de instituciones. Y además, ¿El siendo una verdadero institución, peer-to-peer? claro, peer-to-peer directamente, efectivamente, sí, sí, de persona a persona sin pasar por ningún exchange. Y si yo fuera una institución grande, directamente lo compraría de esta forma, no solo por lo que conlleva el hecho de no mover el mercado, que también, sino porque esos bitcoins son vírgenes y esos bitcoins ahora mismo no los consideramos mejores, pero lo serán. O sea, es algo que no se suele hablar mucho y de hecho tendría que escribir sobre eso dentro de poco porque habrá dentro de un tiempo una diferencia de fungibilidad en los bitcoins. No será igual un bitcoin minado de forma verde, con sostenibilidad, con energías renovables, con ese tipo y que no haya pasado por otras personas, es decir, que sea completamente nuevo, virgen, ese Bitcoin probablemente tenga un precio diferente a un Bitcoin que proceda de muchas manos o a lo mejor un Bitcoin que proceda según la trazabilidad de una de las primeras wallets de Hal Finney, que también se sabe que se minó por Satoshi Nakamoto, por ejemplo, Satoshi. o al final son como piezas únicas, son 21 millones de bitcoins, entonces cada uno de esos bitcoins, si tú conoces la trazabilidad, puedes saber qué diferenciación tiene unas de otras y probablemente le des más valor a unas u otras o incluso al revés, un valor menor porque vienen, por ejemplo, de algo ilícito o porque han sido de un robo de algún exchange o algo parecido. Realmente muy interesante, muy interesante.